¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos que parece demasiado preciso para ser una coincidencia? Piensas en un amigo con el que no has hablado en años y de repente tu teléfono se ilumina con su nombre. Sigues viendo el mismo número repetido en matrículas, recibos y relojes, hasta el punto en que parece que la propia realidad está tratando de llamar tu atención. O tal vez te topas con una oportunidad que parece llegar en el segundo exacto en que la necesitabas, aunque lógicamente no tenga sentido. Este es el tipo de eventos que la gente llama sincronicidades. Y aunque muchos los descartan como puro azar, en el fondo siempre has sabido que tienen un peso, un patrón, un susurro de algo más grande en juego. Carl Jung, el psicólogo suizo, fue el primero en nombrar este fenómeno. Lo llamó coincidencia significativa. Pero incluso Jung admitió que la sincronicidad parecía romper las reglas de cómo creemos que debería funcionar la realidad, porque ¿cómo podrían dos eventos sin conexión causal directa alinearse tan perfectamente que crean una sensación de tiempo divino? La ciencia llama a esto imposible, pero la física cuántica sugiere lo contrario. En el campo cuántico, la realidad no se despliega en una nítida cadena lineal de causas y efectos. En cambio, todas las posibilidades existen simultáneamente, esperando ser observadas, esperando colapsar en tu experiencia. Y cuando estás en resonancia con una cierta posibilidad, esta comienza a filtrarse en tu conciencia de maneras que parecen sincronicidades. Es como si el universo te mostrara avances de una realidad que aún no está completamente aquí, lo que podríamos llamar tu realidad en la sombra. Estas sombras no son ilusiones, son ecos de algo real, vibrando al borde de tu percepción. Piénsalo de esta manera. Antes de que un objeto aparezca frente a ti, proyecta una sombra. Puede que aún no veas el objeto en sí, pero la sombra revela su contorno, su forma, su presencia. Las sincronicidades son las sombras de tu realidad cuántica. Son las primeras señales de que la línea de tiempo con la que has estado vibrando ya se está formando, ya se está alineando, ya está esperando a que entres plenamente en ella. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de la gente malinterpreta las sincronicidades, o bien las descartan como coincidencias y las ignoran por completo, o se aferran a ellas con desesperación, convirtiendo cada pequeño evento en una superstición. Y ambas reacciones bloquean la manifestación real. Entonces, ¿por qué ocurren las sincronicidades en primer lugar? Para responder a eso, necesitamos ampliar la perspectiva y entender tanto la ciencia como la espiritualidad detrás de ellas. La neurociencia nos muestra que tu cerebro es una máquina de predicción. Filtra constantemente miles de millones de piezas de información hasta lo que coincide con tu enfoque y tus expectativas. Esto significa que cuando comienzas a sintonizar con una cierta frecuencia, por ejemplo, abundancia o amor, tu cerebro literalmente comienza a resaltar eventos externos que coinciden con esa vibración. Te das más cuenta de aquello con lo que ya estás alineado. Pero aquí está la verdad más profunda. Tu cerebro no solo está notando pasivamente, está activamente entrelazado con el campo cuántico, atrayendo experiencias que resuenan con tu estado interno. Es por eso que las personas que viven con miedo parecen notar constantemente eventos temerosos. Y aquellos que encarnan la gratitud parecen tropezar con bendiciones por todas partes. No es suerte y no es al azar. Es resonancia. Y cuanto más coherente se vuelve tu estado interno, más innegables y precisas se vuelven tus sincronicidades. Es por eso que ver números repetidos, escuchar la misma frase de múltiples fuentes o encontrar oportunidades que simplemente suceden nunca son solo eventos superficiales. Son tu realidad en la sombra tratando de mostrarte, mira, ya está aquí, deja de dudar, deja de esperar. Entra en ella. Ahora, aquí está la idea que cambiará cómo ves esto para siempre. Las sincronicidades no son el final del viaje, son el comienzo, no son el premio,
Son el rastro de migas de pan que te guía hacia la realidad que ya existe, esperando ser encarnada. La sombra no es el destino, es la invitación. Y cuando aprendes a reconocerla, a confiar en ella y a actuar desde la vibración hacia la que te está apuntando, desbloqueas la puerta a un cambio cuántico completo. Quédate conmigo porque en la siguiente parte te mostraré la mecánica real detrás de la sincronicidad. No solo la psicología de Jung, sino la física cuántica, que explica por qué sucede y por qué siempre es una señal de que tu próxima realidad está más cerca de lo que crees. Para entender la sincronicidad a un nivel más profundo, tenemos que dejar atrás el viejo modelo newtoniano de la realidad, donde la causa y el efecto son lineales, predecibles y medibles, y entrar en el paradigma cuántico. En el mundo de Newton, las coincidencias no tienen sentido porque se supone que todo es una reacción en cadena, una ficha de dominó que cae de arriba a la siguiente. Un empujón causa un movimiento. Un pensamiento no tiene por qué moldear el mundo externo, pero la mecánica cuántica hizo añicos esa certeza. Experimentos desde el de la doble rendija hasta el entrelazamiento cuántico nos han mostrado algo radical. La realidad no está construida como una máquina, está construida como un campo que responde a la observación, la intención y la resonancia. Cuando los físicos disparan partículas individuales a través de dos rendijas, esas partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si son observadas o no. Sin observación, se extienden como una onda, existiendo en todas las posiciones posibles a la vez. Con la observación, colapsan en una única ubicación. Este es el efecto del observador, y nos dice algo extraordinario. El acto de notar literalmente cambia lo que se vuelve real. Ahora, aplica esto a la sincronicidad. La razón por la que ciertos eventos se alinean de maneras que desafían la lógica no es por casualidad. Es porque tu conciencia ya está sintonizada con la onda de probabilidad donde esos eventos existen. En el momento en que prestas atención a esa onda, esta colapsa en tu experiencia vivida. Pero la sincronicidad no se detiene en el efecto del observador. También se basa en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, una vez conectadas, permanecen vinculadas sin importar la distancia entre ellas. Lo que le sucede a una influye instantáneamente en la otra. Esta conexión no local significa que los eventos en tu mundo externo pueden estar entrelazados con tu estado interno de maneras que eluden el espacio y el tiempo. Por eso piensas en alguien y de repente te llama. Por eso sueñas con una oportunidad y aparece al día siguiente. No es al azar, es el entrelazamiento manifestándose a través de las dimensiones. Carl Jung intuyó esto décadas antes de que la física moderna se pusiera al día. Escribió que la sincronicidad era un principio de conexión acausal, lo que significa que los eventos estaban vinculados no por una causa física, sino por el significado. El significado mismo era el puente entre la mente y la materia. Y hoy la neurociencia nos da aún más información. Tu subconsciente filtra la mayor parte de la realidad, pero cuando entras en un estado elevado de conciencia, ya sea a través de la meditación, la emoción o la intención, tu cerebro deja de suprimir esas conexiones sutiles. Empiezas a ver el patrón que ha estado ahí todo el tiempo. Lo que era invisible se vuelve innegable. Aquí está la clave. Las sincronicidades aparecen con mayor frecuencia cuando tu vibración interna está cambiando. Son indicadores de coherencia. Imagina tus pensamientos, emociones y cuerpo como instrumentos en una orquesta. Cuando están desafinados, el sonido es caótico y te sientes perdido. Pero cuando se alinean en coherencia, la resonancia llega lejos y a lo ancho. El campo cuántico responde a esa armonía, reflejándola de vuelta a ti a través de eventos externos. Esos reflejos externos son las sincronicidades. Son el universo haciéndose eco. Sí, estás en sintonía. Sigue adelante. El peligro, sin embargo,
es la mala interpretación. Muchas personas caen en la trampa de perseguir las sincronicidades como si fueran el objetivo en sí mismo. Ven números repetidos y piensan, este es el milagro. Pero los números no son el milagro, son la señal. Al igual que una brújula no es el destino, la sincronicidad no es la manifestación. Es la sombra de la realidad que se forma en tu campo. Si te detienes en la sombra, te pierdes el objeto real. Otro error común es tratar las sincronicidades como pruebas del universo, como si perderse una significara que has fallado. Pero la verdad es más simple y empoderadora. Las sincronicidades surgen naturalmente cuando estás alineado y se desvanecen cuando te desalineas. Son retroalimentación, no juicio, un espejo, no un marcador. Si dejas de verlas no significa que estés maldito o castigado, significa que es hora de volver a sintonizar tu frecuencia, de volver a la coherencia. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando empiezas a interactuar con la sincronicidad conscientemente, en lugar de descartarla, haces una pausa, respiras. Reconoces que tu realidad en la sombra está rozando tu presente. Y en esa pausa te preguntas, ¿qué estado dentro de mí se está reflejando aquí? ¿Qué realidad está pidiendo ser encarnada? Esto transforma la sincronicidad de un evento aleatorio en un sistema de navegación. De repente, ya no estás vagando por la realidad, estás siendo guiado por ella. Por eso la sincronicidad ha sido descrita como el lenguaje del universo. No es el universo hablándole a tu mente lógica, es el universo hablándole a tu energía, a tu intuición, a tu ser superior. Cuanto más aprendes a reconocer la mecánica, entrelazamiento, coherencia, efecto del observador, más ves que esto no es superstición, es física, es la conciencia interactuando con el campo. Y cuanto más lo aceptas, más fluido te vuelves en ese lenguaje. En la siguiente parte, iremos aún más profundo, porque si la sincronicidad es tu realidad en la sombra, entonces la pregunta es, ¿cómo sales de la sombra para encarnar plenamente esa realidad? ¿Cómo la colapsas en el ahora? La respuesta reside en un cambio de perspectiva simple, pero poderoso. Uno que convierte la sincronicidad de un misterio en una herramienta. Cuando aparece una sincronicidad, la mayoría de la gente la trata como una chispa fugaz, mágica en el momento, pero olvidada con la misma rapidez. Ven el 11:11 en el reloj, se topan con un viejo amigo en el momento justo, o encuentran un libro que responde a la pregunta con la que han estado luchando, y entonces sonríen, sienten un poco de asombro y siguen adelante. Pero si la sincronicidad no estuviera destinada a ser una curiosidad pasajera, y si estuviera diseñada como el punto de entrada a una realidad más profunda, la sincronicidad no es la manifestación en sí, es la sombra de tu futuro rozando tu presente, y el verdadero trabajo es aprender a colapsar esa sombra en sustancia. En la física cuántica, la función de onda describe todos los estados posibles que una partícula podría ocupar antes de ser observada. Existe en superposición, muchos estados a la vez, todos igualmente reales. La sincronicidad es como vislumbrar esa superposición, como si tu conciencia sintonizara brevemente con una versión de ti mismo donde el deseo ya es real. Los números repetidos, los encuentros fortuitos, la canción perfectamente sincronizada en la radio, todas estas son firmas de una onda de probabilidad que intenta colapsar en forma. Si las ignoras, la onda se disipa de nuevo en el campo, pero si las encuentras con conciencia, intención y alineación, le das a esa probabilidad el permiso para convertirse en la realidad en la que vives. Carl Jung insinuó esto cuando habló de la sincronicidad como un paralelismo psíquico. Creía que estos eventos no eran causales, sino acausales, vinculados no por causa y efecto, sino por el significado. El significado es el puente. En el momento en que infundes una sincronicidad con significado, la colapsas en tu línea de tiempo.
Transformas lo que podría haber sido una coincidencia en un catalizador. Pero esto requiere más que un reconocimiento fugaz. Requiere un estado de coherencia entre pensamiento, sentimiento y cuerpo. Traigamos la neurociencia a la escena. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que tu cerebro se recablea literalmente basándose en aquello en lo que te enfocas y sientes repetidamente. Cuando notas una sincronicidad y luego la combinas con una emoción elevada, gratitud, asombro, confianza, estás programando tu sistema nervioso para reconocer y anclar esa nueva realidad. Estás entrenando a tu subconsciente para que se alinee con la línea de tiempo donde esa realidad existe. En palabras de Joe Dispenza, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Al interactuar conscientemente con la sincronicidad, estás conectando tu cuerpo y mente para esperar lo extraordinario. Y en el campo cuántico, la expectativa no es pasiva, es magnética. Ahora aquí es donde la mayoría de la gente pierde el salto. Piensan que la sincronicidad les está diciendo qué hacer. Pero no se trata de instrucción, se trata de reflexión. Una sincronicidad no dice, ve a la izquierda, no a la derecha. Dice, mira, estás en resonancia. Es menos un mapa de ruta y más un espejo. Y cuando pasas de preguntar, ¿qué significa esta sincronicidad?, a preguntar, ¿qué estado dentro de mí está produciendo esta sincronicidad?, es cuando sales de la sombra. Es cuando encarnas la versión de ti mismo que ya vive el resultado. La mecánica cuántica nos ofrece una metáfora perfecta para esto. En los experimentos de elección retardada, las partículas parecen decidir retroactivamente su camino basándose en cómo son observadas en el presente. En otras palabras, la elección futura influye en el resultado pasado. Aplicado a tu vida, esto significa que la realidad en la que entras hoy puede reescribir la historia de ayer. Una sincronicidad no está prediciendo tu futuro. Te está mostrando una realidad que ya está disponible si eliges encarnarla ahora. La elección no se trata primero de la acción, se trata primero de la alineación. Por eso la sincronicidad a menudo se siente tan onírica, como si la realidad misma se estuviera doblando. En esos momentos, estás tocando el espacio liminal entre líneas de tiempo. Estás con un pie en la sombra y otro en la luz. La pregunta es, ¿te inclinas hacia la comodidad de lo antiguo o das un paso adelante y dejas que la sombra se vuelva real? El campo no te forzará. El campo solo te reflejará. Maestros espirituales como Neville Goddard entendieron esto mucho antes de que la mecánica cuántica nos diera un lenguaje para ello. Él enseñó que la imaginación no es fantasía, es la semilla de la realidad. Cuando te imaginas a ti mismo como la persona que ya vive el mensaje de la sincronicidad, estás colapsando el futuro en el presente. Ya no estás esperando la señal, te estás convirtiendo en aquel a quien la señal ha estado apuntando todo el tiempo. Aquí tienes una práctica para convertir la sombra en sustancia. La próxima vez que ocurra una sincronicidad, haz una pausa. En lugar de preguntar, ¿qué significa esto?, cierra los ojos, respira profundamente y siente el estado del yo que ya vive dentro de esa realidad. Si la sincronicidad era sobre el amor, encarna el sentimiento de ya ser amado. Si era sobre la abundancia, encarna el sentimiento de ya estar sostenido. Mantén ese estado durante 90 segundos, porque la neurociencia muestra que se necesita al menos ese tiempo para que la señal emocional se imprima en tu sistema nervioso. En ese momento, no solo estás notando la sincronicidad, la estás colapsando en forma. Y recuerda, la sombra siempre está por delante de la luz. La sincronicidad no va a la saga de tu realidad, la está liderando. Es el avance, no la repetición. Al elegir interactuar con ella conscientemente, estás entrando en el avance y diciendo, sí, esto es mío, esto es ahora. En la siguiente parte, exploraremos por qué la sincronicidad no siempre se siente fluida, porque a veces desaparece, se estanca
o incluso se vuelve caótica, y por qué esa interrupción podría ser la señal más clara de que tu realidad está a punto de cambiar. Hay algo de lo que la mayoría de la gente nunca habla en el mundo de la manifestación y la sincronicidad. ¿Qué pasa cuando las señales dejan de aparecer? Puede que hayas estado viendo números repetidos por todas partes, sintiendo encuentros alineados a cada paso, escuchando canciones en la radio que hablaban directamente de tu situación, y de repente, silencio. No más señales, no más sincronicidad. Puede sentirse desconcertante, casi como si el universo te hubiera dado la espalda. Pero, ¿y si ese silencio no es rechazo? ¿Y si es la etapa final antes del cambio? En la mecánica cuántica, antes de que una partícula colapse en un estado específico, entra en una zona liminal, una especie de neblina de probabilidad, donde podría convertirse en cualquier cosa. Esa neblina es inestable, pero es necesaria. Sin ella, el colapso en forma no puede ocurrir. En tu vida, la ausencia de sincronicidad juega el mismo papel. No es que el campo haya dejado de responder, es que el campo se está recalibrando, alineando las probabilidades, preparándose para fijar la versión de la realidad con la que has estado resonando. Esta fase de quietud no es el final de tu viaje de manifestación, es el umbral. La neurociencia ofrece otra perspectiva. El cerebro humano depende en gran medida de la codificación predictiva, lo que significa que anticipa constantemente patrones basados en la experiencia pasada. Cuando la sincronicidad inunda tu conciencia, entrena a tu cerebro para esperar lo extraordinario. Pero justo antes de un salto, esos viejos códigos predictivos se interrumpen. Tu sistema nervioso entra temporalmente en la incertidumbre. Se siente incómodo, incluso vacío. Pero esa incomodidad no es un fracaso. Es el proceso de recableado. Son tus viejos mapas neuronales disolviéndose para que los nuevos puedan arraigarse. Carl Jung también señaló este fenómeno en su exploración de la sincronicidad. Notó que las coincidencias significativas a menudo venían en grupos, ráfagas de alineación seguidas de períodos de calma. Esas pausas no eran aleatorias, eran períodos de integración. Piénsalo como la inhalación y la exhalación de la manifestación. La sincronicidad es la inhalación, la atracción de energía, alineación y señales. La pausa entre respiraciones es el silencio donde tu sistema se estabiliza y tu realidad se prepara para exhalar en forma. Si entras en pánico durante la pausa, interrumpes el flujo. Si confías en ella, anclas el cambio. Espiritualmente, este silencio puede sentirse como una noche oscura del alma. Las viejas identidades se aflojan, los anclajes familiares se caen. Puedes sentirte invisible o sin apoyo, pero la verdad es la opuesta. El silencio significa que estás más cerca que nunca. El campo no te da silencio para castigarte, te da silencio para probar tu resonancia. Te aferrarás a las viejas dudas o te mantendrás en la fe incluso sin pruebas externas. Aquí es donde tu señal cuántica se vuelve más fuerte, porque no está siendo reforzada por señales externas. Se está generando puramente desde dentro. Aquí está la paradoja. La desaparición de la sincronicidad puede ser en realidad la sincronicidad más poderosa de todas. Es el campo diciendo: has recibido suficientes avances. Ahora es el momento de vivir la realidad sin rueditas de entrenamiento. Y la forma en que respondes en esta fase de quietud determina si el salto se consolida o se disuelve de nuevo en potencial. Si respondes con duda, le señalas al campo que no estabas listo. Si respondes con confianza, envías el mensaje más claro posible: ya estoy alineado, no necesito las señales para saber que es real. Es entonces cuando ocurre el colapso. Y aquí es donde quiero que te detengas y realmente integres esta verdad. Porque si estás en esa fase de silencio ahora mismo, preguntándote por qué la magia parece haber desaparecido,
podría ser la evidencia más clara de que tu salto cuántico está cerca. El silencio no es ausencia, es compresión, energía acumulándose antes de la liberación, el arco tensándose antes de que la flecha vuele. Así que esto es lo que te invito a hacer ahora mismo para sellar esta conciencia. Escribe en los comentarios de abajo, no como un ritual, sino como una declaración, estas palabras: confío en el silencio antes de mi cambio. Cuando pones esas palabras por escrito, no solo estás interactuando con este video, estás enviando una señal vibratoria a tu subconsciente, a tu sistema nervioso y al campo mismo. Estás diciendo: ya no temo la pausa, la reconozco como el pasaje, y el campo siempre responde a las declaraciones hechas en alineación con la verdad. Porque aquí está el secreto. La sincronicidad no es la prueba de que estás en el camino. Es un reflejo del estado en el que te encuentras. Y el silencio, esa es la reflexión definitiva. Es el espacio donde tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo que ya estás alineado incluso sin evidencia externa. Y en el momento en que lo encarnas, la evidencia regresa multiplicada por 10, porque ya no necesita convencerte. Ahora avancemos más profundo. Si la sincronicidad es la sombra y el silencio es el umbral, lo que sigue es el cruce, el momento en que dejas de perseguir señales y comienzas a vivir como la señal misma. La mayoría de la gente pasa su vida escaneando el mundo en busca de señales. Se despiertan y miran el reloj esperando ver números repetidos. Se preguntan si el comentario de un extraño o una canción en la radio lleva un mensaje oculto para ellos. Y aunque las sincronicidades son reales, poderosas y a menudo hermosas, si te detienes en la señal, te pierdes el destino. El campo cuántico no quiere que seas adicto a las pistas, quiere que te conviertas en la señal, porque cuando encarnas la vibración por completo, el universo ya no necesita enviar avances. Ya estás viviendo el evento principal. Piénsalo de esta manera. Las sincronicidades son como migas de pan dejadas en el camino. Te aseguran que vas en la dirección correcta. Pero las migas de pan no son la comida. No son la culminación del viaje. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de recoger migas y en su lugar te conviertes en quien hornea el pan. Eso es lo que significa convertirse en la señal. En lugar de esperar que la realidad confirme quién eres, comienzas a irradiar tu identidad con tanta fuerza que la realidad no tiene más remedio que conformarse a ti. La física puede ayudarnos a ver esto claramente. En experimentos con coherencia cuántica, cuando las partículas están entrelazadas, no esperan señales externas para alinearse. Su estado ya es compartido. Ellas son la señal. De la misma manera, tu conciencia puede operar como un buscador de alineación, pidiendo constantemente reafirmación, o como la fuente de alineación, irradiando coherencia hacia el campo. Cuando alcanzas este estado, la sincronicidad no desaparece, pero cambia. Deja de ser ráfagas aleatorias de reafirmación y se convierte en una resonancia constante con todo lo que te rodea. Entras en una habitación y se siente diferente. La gente refleja tu vibración sin saber por qué. Las oportunidades fluyen no como accidentes, sino como inevitabilidades. Neville Goddard a menudo enseñaba que el verdadero acto creativo es vivir en el final. Eso significa encarnar el resultado antes de que aparezca cualquier evidencia. No se trata de esperar señales. Se trata de convertirse en aquel que ya no necesita señales. Cuando vives en el final, tú eres la señal. El mero hecho de que existas en coherencia envía ondas a través del campo, atrayendo la línea de tiempo correspondiente al colapso. La investigación de Joe Dispenza también apoya esto. Cuando las personas entran en coherencia corazón-cerebro en sus talleres, las sincronicidades externas se disparan, no porque el universo de repente decidiera responder, sino porque se habían convertido en la señal resonante que el campo necesitaba. Espiritualmente, convertirse en la señal significa trascender la dualidad de esperar
versus recibir. Ya no miras el mundo como una entidad separada que debe entregarte cosas. Te ves a ti mismo como el proyector del mundo que habitas. Así como la luz no espera una superficie para brillar, brilla y la superficie responde. Tu frecuencia no espera señales para alinearse. Irradia, y el campo se organiza en consecuencia. Esto es lo que los sabios de todas las tradiciones han querido decir con encarnación, fe, rendición y saber. No es una creencia ciega, es el tipo más profundo de certeza, ser la vibración independientemente de las apariencias. Aquí está la paradoja. En el momento en que dejas de buscar señales, entras en la relación más poderosa con la sincronicidad, porque en ese punto, la sincronicidad ya no aparece como pistas para tranquilizarte. Fluye como extensiones naturales de tu estado. Dejas de preguntar, ¿es esto una señal? Y comienzas a vivir como si cada aliento, cada paso, cada momento fuera una confirmación. Esto es lo que los místicos querían decir cuando hablaban de caminar en gracia. No se trata de eventos extraordinarios salpicados en tu línea de tiempo. Se trata de que toda tu línea de tiempo se vuelva extraordinaria porque te has sintonizado con el estado extraordinario. Pero ¿cómo haces esto en la práctica? Empiezas poco a poco. La próxima vez que sientas el impulso de buscar una señal, haz una pausa. En lugar de pedirle al universo que se demuestre, pregúntate a ti mismo, ¿estoy alineado ahora mismo con la versión de mí que ya vive esta realidad? Si la respuesta es sí, respira en ello, encárnalo y deja que ese estado irradie. Si la respuesta es no, no entres en pánico. Realíñate a través de la respiración, el pensamiento, la emoción. Cuando te sorprendas dudando, recuérdate a ti mismo, no necesito señales para saber quién soy. Yo soy la señal. Imagina cómo sería tu vida si ya no trataras la sincronicidad como un milagro frágil que podría o no aparecer, sino que la reconocieras como el desbordamiento natural de tu coherencia. Imagina despertarte por la mañana no preguntándote qué señales verás hoy, sino sabiendo que eres tú quien transmite señales al campo y que la realidad no tiene más remedio que reflejarlas. Ese es el cambio de ser un buscador a ser un creador, de perseguir a irradiar, de esperar a encarnar. Y es por eso que la desaparición de la sincronicidad de la que hablamos antes es tan crucial. El silencio es la invitación a dejar de mirar hacia afuera y comenzar a irradiar hacia adentro, a convertirte en la fuente, porque una vez que lo haces, el juego cambia para siempre. La vida deja de ser un rompecabezas de pistas y comienza a ser un espejo de tu esencia más profunda. Entonces, la pregunta no es, ¿verás las señales? La pregunta es, ¿te convertirás en la señal? Porque en el momento en que decides que lo eres, el campo no tiene otra opción más que estar de acuerdo. A estas alturas, probablemente hayas empezado a sentirlo. Ese sutil cambio de perspectiva donde la sincronicidad ya no parece un guiño aleatorio del universo, sino que se revela como el eco de tu propia vibración. Este es el punto de inflexión. No eres un observador pasivo descifrando señales crípticas. Eres la fuente misma de esas señales. Y cuanto antes aceptes esto, antes dejarás de buscar significado afuera y comenzarás a irradiar significado desde dentro. Es entonces cuando la vida deja de ser una búsqueda del tesoro de pistas y se transforma en un diálogo vivo con tu propio ser superior. Piénsalo de esta manera. La sincronicidad son las rueditas de entrenamiento para el alma. Aparece cuando necesitas reafirmación, cuando todavía estás construyendo la confianza en tu conexión con el campo. Pero una vez que encarnas la verdad más profunda de que tú eres la señal, la necesidad de reafirmación se desvanece. No buscas patrones, te conviertes en el patrón, no esperas pistas, eres la evidencia. Esto es lo que significa vivir como el creador. Aceptar que el mundo externo
solo está reflejando la coherencia que ya encarnas internamente. Deepak Chopra dijo una vez: las coincidencias no son accidentes, son señales del campo de las posibilidades infinitas. Pero aquí está la siguiente capa. Cuando vives en coherencia, ya no ves las coincidencias como regalos raros. Las experimentas como el flujo natural de una realidad alineada con quien eres. Dejan de ser eventos raros y se convierten en tu ritmo diario. Y en ese ritmo, la lucha se disuelve. No estás tratando de interpretar códigos crípticos, simplemente estás siendo, y ser es suficiente. La investigación cuántica apoya esto. Estudios en biología cuántica muestran que la coherencia es lo que permite que incluso las células vivas funcionen en armonía, transmitiendo información instantáneamente a través de vastos sistemas. Tu sistema nervioso funciona de la misma manera. Cuando estás fragmentado, pensando una cosa, sintiendo otra y actuando desde el miedo, las señales que envías al campo están dispersas. Las sincronicidades, cuando aparecen, se sienten aleatorias e inconsistentes, pero cuando unificas tu estado, pensamiento, emoción y cuerpo en acuerdo, emites una frecuencia tan coherente que la realidad se reorganiza a su alrededor. Por eso la alineación se siente como magia. No es magia, es física. Así que la invitación es simple pero no fácil. Deja de perseguir señales, deja de esperar validación externa. Comienza a irradiar tu identidad con tanta fuerza que la sincronicidad ya no sea necesaria como reafirmación. Se convierte simplemente en el desbordamiento de tu presencia. Cuando haces esto, tu vida deja de ser una serie de momentos fragmentados unidos por el azar y se convierte en una obra maestra coherente escrita por tu conciencia. Recuerda, el universo no está esperando para ponerte a prueba. Está esperando para reflejarte. Cuanto más coherente, claro y radiante te vuelvas, más inevitable será tu salto cuántico. Ya no estás descifrando sombras, estás proyectando luz, y desde este lugar, la realidad no gotea como sincronicidades ocasionales, fluye como una manifestación continua y sin esfuerzo de quien has elegido ser. Así que entra plenamente en eso. Dilo conmigo internamente: yo soy la señal. Deja que esa vibración se ancle en tu aliento, tu cuerpo, tu campo. A partir de este momento, no esperes a que el universo susurre. Habla con tu frecuencia y deja que la realidad responda. Hasta el próximo video, mantente radiante, mantente alineado y nunca olvides, la sincronicidad nunca fue aleatoria. Siempre fuiste tú.